Bien, empecemos con este ejercicio, el número 11 de la guía de ejercicios de fluidos. Bien, un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 1.5 centímetros bajo la interfaz. La densidad del aceite es de 790 kilogramos sobre metro cúbico. Inciso A, ¿qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque? Inciso B, en la cara inferior. Inciso C, ¿qué masa y densidad tiene el bloque? Bien, entonces tenemos este bloque sumergido en agua y aceite. El aceite es menos denso que el agua, 790 para el aceite, 1000 para el agua. Por lo tanto, por ser más denso el agua, está en la parte inferior. Entonces el cubito está justamente ahí en su posición de equilibrio, flotando entre agua y aceite. Entonces, lo que esperamos es que la densidad del cubito sea mayor que el aceite, porque se hunde completamente en aceite, pero no se hunde totalmente en agua, así que tendría que ser su densidad también menor que la del agua, porque si fuera mayor que la del agua, se iría hasta el fondo también. Entonces, es mayor que el aceite porque claramente se hunde totalmente en el aceite, y es menor que el agua porque en el agua no se logra hundir tanto. Bien, y eso es lo que nos piden en el inciso C, la densidad y la masa de este bloque. E inciso A y B nos piden las presiones manométricas en la cara superior y en la cara inferior. Esas presiones, las que nos piden, son manométricas, por lo tanto, delta dP es lo que debemos determinar en este caso. Bien, empezaremos por el inciso A, entonces, a determinar esa presión manométrica en la cara superior del bloque. El bloque es un cubito, este bloque de madera es un cubo, todos sus lados son iguales y cada uno de sus lados mide 10 centímetros y las columnas de aceite y agua que tenemos acá también son 10 centímetros. Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. Entonces, visto de frente el sistema, tenemos ese sistemita y vamos a calcular en la superficie superior, en la cara superior del bloque, la presión manométrica. Entonces definimos la superficie del aceite en ese nivel, H igual a 0, profundidad 0 a ese nivel, y aplicamos la ecuación de la presión en función de la profundidad para un fluido líquido, que es lo que se trata en este caso, ¿no? Ambos fluidos son líquidos, entonces corresponde trabajar con esta ecuación. Como nos piden la presión manométrica, P sub 0 va a pasar a restar al lado izquierdo de la ecuación, entonces esa diferencia, P menos P sub 0, es delta de P, justamente la presión manométrica que queremos. Entonces, para calcular esa presión manométrica necesitamos la densidad del fluido, gravedad y la profundidad. Entonces, como nos dicen que esta parte inferior está a una profundidad de 1.5 centímetros, y como estas columnas ambos son 10 centímetros y también 10 centímetros es este lado del bloquecito, eso significa que si esto está a 1.5 centímetros, entonces esta parte de acá también estaría a 1.5 centímetros. No, porque si el bloque estuviera solamente en el aceite, es exactamente le cabería desde la superficie hasta la interfaz. Esta es la interfaz, el punto donde están, el punto que forma límite entre el agua y aceite, que no se está mezclando, ¿no? El límite entre agua y aceite. Entonces, si el bloquecito estuviera justamente en la superficie del aceite, llegaría justamente hasta la interfaz. Ahí sería el tamaño. Entonces, todo lo que se ha hundido en agua es 1.5 centímetros. Entonces, todo lo que está por debajo de la superficie del aceite también sería 1.5 centímetros, ¿no? Por simetría en el sistema. Entonces, esta es justamente la profundidad, ¿no? Porque queremos acá calcular ahí la presión manométrica, delta de P, en la cara superior, y la profundidad es 1.5 centímetros. La densidad, por supuesto, la densidad del aceite, porque estamos sumergidos en aceite, toda esa presión manométrica en la cara superior se debe a toda esa columna de fluido por encima de esa cara superior, que es aceite. Y la gravedad, por supuesto, 9.8. Entonces, emplazando los datos, lo que tenemos es 116.12 pascales. Esa es la presión manométrica. ¿Ya? Es decir, P menos P sub 0. Ya, esa es la presión manométrica por encima de la presión atmosférica. Para el inciso B lo mismo, solo que hay que calcularlo en la cara inferior. Igual, la presión manométrica.
pero en la cara inferior no podemos hacerlo directo, porque si bien conoceríamos la profundidad, que sería 10 centímetros más 1.5 centímetros, todo ese incremento en la presión no solo se debe a un único fluido, porque en toda esta profundidad tenemos dos fluidos. Esta primera parte, aceite, y esta pequeña parte, agua. Entonces, ¿qué densidad utilizaríamos acá para reemplazar en la formulita, ¿no? La del agua, la del aceite o un ponderado de ambos. Entonces, lo vamos a resolver de la siguiente forma, por trechos. Primero, lo que vamos a hacer es calcular en la interfaz cuánto es la presión y luego calculamos a partir de ahí, luego de conocer la presión en el interfaz, en el punto límite entre agua y aceite, luego a partir de ahí calculamos la presión en la cara inferior, una vez conocida P en la interfaz. ¿Ya? Entonces, por trechos lo vamos a hacer. Vamos a calcularlo hasta el interfaz porque ese primer trecho solo se va a tratar de aceite y una vez conocida la presión en la interfaz, calculamos en la cara inferior porque ese trecho solo se va a deber a presión debido al agua. Entonces, calcularemos primero la presión en el interfaz. Aplicamos la misma ecuación, esa presión en la interfaz va a ser P1. La presión en la interfaz, P1. Entonces, igual, estamos tomando acá el nivel de profundidad 0 en la superficie del aceite. Entonces, la presión en la interfaz, que acá lo hemos llamado P1, va a ser igual a la presión a profundidad 0, que en la superficie del aceite es la profundidad 0, y en ese punto está actuando solo la presión atmosférica, P sub 0. Más, esa presión se debe a toda esta columna de fluido por encima de la interfaz, que solo es aceite. Por lo tanto, la densidad del aceite, gravedad y la profundidad, que la profundidad es 10 centímetros, ¿no? Que en este caso lo he llamado L, 10 centímetros. Todo esa columna de fluido que tenemos es 10 centímetros, que es aceite. Bien, ya está, ya es conocido entonces P1. Ahora otra vez aplicamos esa misma ecuación para calcular la presión en la cara inferior. Ya, pero como en el principio de Pascal habíamos visto que estas presiones son estas profundidades, este sistema de referencia es relativo, podemos poner en cualquier otro punto. Entonces, justo en la interfaz vamos a poner nuevamente nuestro nivel de profundidad 0 y a partir de ahí vamos a medir la presión en la cara inferior, ¿no? Entonces, cambiamos. El nivel de profundidad 0 ahora definimos en la interfaz, en la superficie del agua, ¿ya? En la interfaz. Entonces, aplicamos la misma ecuación. Entonces, la presión en la cara inferior va a ser igual a la presión a nivel de profundidad 0. Como en este caso estamos definiendo nivel de profundidad 0 acá, significa que la presión en este punto sería P sub 1, lo que acabamos de calcular, ¿no? Entonces, la presión en la cara inferior sería la presión a nivel de profundidad 0. Profundidad 0 está definido en la superficie del fluido y en ese punto la presión es P sub 1, lo que habíamos calculado en esta anterior ecuación. Más la presión en este punto en la cara inferior se debe a toda esta columna de fluido que es solamente agua, desde H0 hasta este nivel de profundidad. Entonces, por eso densidad del agua, gravedad, y la profundidad es H, que en este caso ese H vale 1.5 centímetros. ¿Ok? Bien, ya está. Ahora este P1 reemplazamos en esta ecuación. No, ese P1 fue del trayecto hasta la interfaz. Y este P que hemos determinado en el inciso B fue desde la interfaz hasta la cara inferior del bloque. Entonces, P1 reemplazando en esta ecuación, la ecuación termina de esta forma, ¿no? P1, que es todo esto, P sub 0, más densidad del aceite, gravedad L, más densidad del agua, gravedad H. L vale 10 centímetros y H vale 1.5 centímetros. Por supuesto, esos datos los consideramos en el sistema internacional, es decir, tienen que estar en metros. P sub 0 que está sumando en el lado derecho de la igualdad pasa al lado izquierdo a restar. Por lo tanto, tendríamos P menos P sub 0. Por lo tanto, la ecuación SP menos P sub 0 es justamente lo que estamos buscando, ¿no? La presión manométrica, delta de P. La ecuación queda de esta forma, reemplazamos los datos y determinamos la presión manométrica en la cara inferior de este bloquecito, que sale 921.2 pascales. Esa es la presión en la cara inferior, debido a ambos fluidos, ¿no? Porque en este punto no solo le afecta el agua, que lo afecta debido a esta columna de fluido del agua hasta la interfaz, también le afecta esta columna de fluido del aceite por encima de la interfaz. Entonces, por eso era necesario considerar ambas densidades, del agua y del aceite, ¿no? Claro que del aceite participa más, por eso
el nivel de profundidad es más, L es más, en este caso es 10 centímetros o 0.1 metros. En el caso de agua participa menos, porque este H es 1.5 centímetros, o en metros 0.015. Muy bien, esas son las respuestas del inciso A y el inciso B. Para el inciso C hay que determinar cuál es la densidad de este bloque cúbico y su masa, su densidad y su masa. Entonces, eso es debido a la fuerza de flotación que tiene el sistema, no el bloquecito, porque debido a su peso debería irse al fondo, pero hay una fuerza que lo está deteniendo en esa posición, y eso es la fuerza de flotación. Entonces, hay que hacer diagrama de fuerzas con la única inclusión de esta fuerza de flotación. Pero no es una única fuerza de flotación, porque esa fuerza de flotación, por definición, es densidad del fluido desplazado por el volumen del fluido desplazado por la gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué densidad utilizaríamos acá? ¿No? ¿Del aceite o del agua? Porque en ambos está sumergido. Entonces, para eso vamos a considerar dos fuerzas boyantes, una ejercida por el aceite y otra ejercida por el agua, porque una cantidad de volumen de aceite se desplaza al poner en ese punto el bloque, y una cantidad de volumen de agua también se desplaza al estar en esa posición el bloque. Bueno, entonces, haremos diagrama de fuerzas y diagramemos todas las fuerzas con las cuales está actuando el bloque. Y como les había dicho, lo que se espera es que esta densidad sea mayor que el del aceite, pero menor que el del agua, porque está manteniéndose ahí en su punto de equilibrio, está manteniéndose en ese punto, en el interfaz. Ahí está estático el sistema, ¿no? Y que se puede ver claramente que en el sistema que se ha terminado de hundir en el aceite, está en el fondo, está hasta el fondo en el aceite, pero no se termina de hundir en el agua, no se va hasta el fondo. Por lo tanto, los objetos menos densos que el agua siempre tienden a emerger, no se hunden completamente, ¿no? Y los objetos más densos se hundirían. Entonces, como lo vemos en el sistema, es lo que se espera, mayor que el del aceite, mayor a 790, pero menor al del agua, menor a 1000. Bien, diagramando las fuerzas. Tenemos el peso del bloquecito, su masa interactuando con la gravedad, y tenemos las fuerzas boyantes. ¿Ya? Hay una fuerza boyante debido al aceite, porque si retiramos instantáneamente todo este pedazo de bloque del sistema, entonces dejaríamos una parte hueca acá si lo retiramos instantáneamente, ¿no? Si lo retiramos. En el aceite, considerando ahora solo el aceite, retiramos el bloque y esta quedaría vacía, ¿no? Esta parte de acá, si lo retiramos de forma instantánea, desaparece de ahí el bloque, entonces ese espacio vendría a ocupar por aceite, ese espacio que deja el bloque. Bien, si lo ponemos instantáneamente ahí el bloque, entonces se tiene que hacer este espacio para que en esa región pueda ingresar el bloque. Y al hacer ese espacio tendríamos que desalojar una cantidad de fluido de este lugar de acá, y esa cantidad de fluido desalojado sería el aceite, ¿no? Entonces, el peso de esa cantidad de fluido desalojado o desplazado sería la fuerza boyante que experimenta el bloque debido al aceite, Entonces, debido a este volumen de aceite que desplaza el bloquecito, experimenta una fuerza boyante, que lo vamos a llamar fuerza boyante 1, ¿ya? Debido a todo ese volumen del bloquecito que está en la región del aceite, que está sumergido en aceite. Porque esta otra parte del bloquecito, esta otra parte inferior, no está sumergida en aceite, está sumergido en agua. Por lo tanto, todo ese pequeño volumen de la parte inferior del bloquecito desaloja cantidad de fluido de agua. Desaloja agua, no desaloja aceite, ¿no? En acá. La parte que desaloja aceite es esta parte de arriba, por encima de la interfaz. Y por lo tanto, esa cantidad de volumen de aceite que desaloja, esa es la fuerza boyante 1 que ejerce el aceite sobre el bloque. Bien, la fuerza boyante 2 también existe en el sistema, que eso es debido a la cantidad de volumen que desaloja el bloquecito, pero por debajo de la interfaz. La cantidad de volumen que desaloja de agua, o la cantidad del volumen sumergido en el agua del bloquecito. Y entonces son dos fuerzas boyantes. No podemos tratarlo como una sola, porque desaloja dos fluidos diferentes, con diferentes densidades. Entonces, las fuerzas de flotación que ejercen ambos fluidos sobre el mismo bloque son diferentes, porque tienen densidades diferentes, y aparte se desaloja diferentes cantidades de volúmenes también, ¿no? La cantidad de volumen que vamos a utilizar para la fuerza boyante 1, densidad, volumen, gravedad, el volumen sería V sub 1, que es el volumen del bloquecito que queda por encima de la interfaz.
El volumen 2 que vamos a utilizar en la formulita para la fuerza boyante 2 es el volumen del bloque que queda por debajo de la interfaz. Bien, entonces ya está. Esas son las únicas tres fuerzas. No hay ninguna otra más. Esa sumatoria de fuerzas debe dar igual a 0 porque no hay movimiento en el sistema. Está en equilibrio en esa posición. Ya no se hunde más ni emerge, ¿no? Está en equilibrio en esa posición. Sumatoria de fuerzas igual a 0, fuerza boyante 1 más fuerza boyante 2 menos el peso igual a 0. El peso que está restando pasa al lado derecho de la ecuación a sumar, ¿no? Y en esta misma ecuación lo que se ha hecho es reemplazar las definiciones de la fuerza boyante: densidad, volumen, gravedad. La fuerza boyante 1, densidad del aceite, por supuesto, gravedad, y el volumen 1, el volumen del bloque por encima de la interfaz. Para la fuerza boyante 2, densidad del agua, gravedad, y el volumen 2, el volumen por debajo de la interfaz, ¿no? El fluido por debajo de la interfaz se trata de agua, el fluido por encima de la interfaz se trata de aceite. Bien, también utilizamos lo mismo, la definición de densidad en la masa del bloquecito. Esta es la masa del bloquecito, porque todo esto es el peso del bloque. Esta es la masa del bloque. Utilizando la definición de densidad igual a masa sobre volumen, esta masa sería densidad por volumen, ¿no? Y al mismo tiempo también se ha factorizado la gravedad, que es común en toda la ecuación. Entonces factoriza la gravedad y la masa, densidad por volumen. Bien, de acá despejamos la densidad, el volumen pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Y resulta que el volumen 1 más volumen 2 es el volumen total. Este volumen de acá, por supuesto, es el volumen total, porque esta es la masa de todo el bloque. mg era el peso de todo el bloque, Esta masa, por lo tanto, es la masa de todo el bloque. Esta masa era densidad por volumen, densidad del bloque, y por supuesto en este caso se trata volumen de todo el bloque. Y el volumen de todo el bloque sería el volumen B1 más B2, ¿no? El volumen del bloque de la parte superior más el volumen del bloque en la parte inferior de la interfaz. La suma de ambos volúmenes sería el volumen total B. Entonces, considerando eso y reemplazando los volúmenes, tendríamos lo siguiente, esta ecuación, ¿no? Todo esto viene a ser el volumen B1. Como se trata de un cubo, todos sus lados son iguales, 10 centímetros. Este volumen sería todos sus lados, uno de sus lados al cubo, ¿no? Porque todos sus lados son iguales, R por L por L, L al cubo. Bien, en el volumen 1 es un bloque rectangular. Entonces, la cara superior, acá vamos a tratar de dibujarlo. Entonces, ahí tenemos la cara superior, algo así sería el bloque. Entonces, tenemos esta cara superior. Como todos los lados son L, esa cara superior sería L cuadrado, ¿no? Entonces, esa cara superior multiplicado por esta altura, por esa altura, que esa altura es 10 centímetros, y ese 10 lo hemos llamado L, menos este pedacito de acá, la parte que se hunde en el agua, y eso es 1.5 centímetros, que a eso lo hemos llamado H, ¿no? Entonces, L menos H. Este 10 centímetros hemos llamado L, que serían los lados del cubo también L, ¿no? Entonces, L menos H. Entonces, el volumen V1 por la parte superior es L cuadrado por L menos H, ¿no? L cuadrado, que sería la multiplicación de todos lados. Esto que vale L, este de acá, que vale L también, y su altura, que vale L menos H, ¿no? Por eso L cuadrado por L menos H. Ese es el volumen B1. El volumen B2 es el volumen del bloque por la parte inferior, que también sería L cuadrado, porque en la parte inferior la cara también es L por L, L cuadrado, multiplicado por esta altura, 1.5 centímetros, que lo hemos llamado H. Por eso también L cuadrado por H en el caso del volumen 2. Bien, simplificamos. L cuadrado es un factor común, se simplifica. En el lado derecho de la igualdad nos queda un L, porque estaba elevado al cubo. Ese L que está multiplicando pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Y listo, reemplazamos. Densidad del aceite, 790, si no me equivoco. Sí, 790, y densidad del agua, el estándar, ¿no? L vale 10 centímetros y H, lo que hemos nombrado H nosotros, vale 1.5 centímetros. Por supuesto, eso se los reemplaza en el sistema internacional, ¿no? H 1.5 centímetros, en metros ese reemplazo, y L 10 centímetros también en metros. 1000 el agua, densidad del aceite 790, ese resultado de esa operación matemática termina con 821.5
kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad de este bloque cúbico. Entonces, lo que se esperaba, mayor densidad a la del aceite, 790, y menor densidad a la del agua, no, 1000. Mayor a 790 y menor a 1000. Bien, esa sería la respuesta en este ejercicio para la densidad. Y para la masa, lo que habíamos utilizado acá, masa igual a densidad por volumen. Entonces, como tenemos ya la densidad, el volumen se trata de un objeto cúbico, el volumen es L al cubo, entonces la masa sería densidad por L al cubo, ¿no? Densidad por volumen y L al cubo. Entonces la densidad ya está calculado, L al cubo, L es 10 centímetros, 0.1 metros elevado al cubo, y el resultado de la masa es 0.82 kilogramos. De esa forma se determina y se resuelve el ejercicio en sus 3 incisos. Muy bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no ha quedado claro en este ejercicio? Nada, ¿no? Muy bien. ¿Por qué digo que es L al cubo? Porque se trata de un bloque cúbico. No, en el inciso nos dice, en el enunciado del ejercicio nos dice bloque cúbico de madera, ¿no? De madera de 10 centímetros por lado. A este 10 centímetros, nosotros para manejarlo de forma literal el problema, esos 10 centímetros lo hemos llamado L. L para nosotros es 10 centímetros, ¿no? Entonces, el volumen de un bloque cúbico es L al cubo. Si es un bloque rectangular, es la multiplicación de todos sus lados. Como todos sus lados son L, entonces L por L por L, ¿no? L al cubo. De ahí sale. ¿Alguna pregunta más en este ejercicio, jóvenes? Nada, ¿no? Muy bien, resolvamos este otro ejercicio. El número 35 de la guía de ejercicios. Un tanque grande con diámetro D abierto al aire contiene agua hasta una altura H. Se hace un agujero pequeño con diámetro D minúscula en la base del tanque, de tal manera que D minúscula es igual a D mayúscula. Considerando que los efectos de la viscosidad en el fluido son despreciables, demuestre que el tiempo en que tarda en vaciarse el tanque está dado por T igual a el cociente de los diámetros al cuadrado, raíz de 2H sobre G. Bien, entonces esta ecuacióncita hay que demostrar, que es el tiempo en el que se vacía el agua del tanque, ¿no? En un tanquecito que tiene en su base una perforación circular con un diámetro D minúscula. Y el tanque en la parte superior está abierto a la atmósfera con un diámetro D mayúscula. Acá nos dicen que D mayúscula es muy grande comparado con D minúscula. Bien, entonces resolveremos el problema y demostraremos esa ecuación. Este es el sistemita que tenemos. Entonces, la altura del agua en este tanque es H mayúscula. Y en su base hay una perforación circular con un diámetro D minúscula. Por esa perforación va a ir saliendo agua. Y se va a ir vaciando el tanque. No, el diámetro del tanque es D mayúscula. Bien, entonces en este caso directamente podemos aplicar la ecuación de Torricelli para resolver el problema que lo habíamos demostrado antes. Esa velocidad en la parte inferior de salida del agua del tanque es raíz de 2GH. La velocidad con la que sale agua de la base del tanque debido a esa perforación es raíz de 2GH. Podemos utilizar esta ecuación porque cumple las condiciones en las cuales se cumple esta ecuación. En primera, el área transversal en la parte abierta, A sub D lo vamos a poner, es muy grande comparado con el área en la parte inferior abierta. Es decir, A sub D es muy grande comparado con A sub D minúscula en la parte abierta. Entonces cumple esa condición, ¿no? De tal manera que A sub D sobre A sub D mayúscula es muy pequeño, si lo elevamos al cuadrado más pequeño aún, tanto que se puede despreciar. La otra condición era de que en ambos puntos tengan la misma presión. Entonces la parte superior del tanque, como está abierta a la atmósfera, la presión que experimenta es la presión atmosférica, P sub 0. Y en la parte inferior, como se abre un agujero, se abre también a la atmósfera y la única presión que experimenta también es la atmósfera. Entonces las presiones también son iguales. Entonces se cumple por lo tanto esta ecuación. La velocidad de salida en la parte inferior es raíz de 2 veces la gravedad por la altura que tiene el agua. La diferencia de altura entre ambas partes, ¿no? Entre la parte abierta en la parte inferior y la superficie del tanque, la superficie del agua en el tanque.
¿no? Que es la diferencia de alturas, en este caso es h mayúscula. Muy bien, pero resulta que esta velocidad es variable, ¿no? Y la velocidad con la que sale acá del agua del tanque es el caudal. Una cierta cantidad de agua por unidad de segundo va saliendo, pero vemos acá que esta velocidad es variable, es decir, que el caudal que sale por la parte hueca cada vez va a ser más lenta porque la velocidad depende de h. Porque a medida que se va vaciando el tanque, la altura de la superficie del agua se va a ir reduciendo, cada vez va a ser menor. Entonces, si esta cantidad se va reduciendo, con menos velocidad, con menos rapidez va a salir el agua por la parte inferior. Entonces, a medida que más se vacía, esto también sale con menos velocidad, ¿no? Se vacía con menos velocidad el agua por la parte inferior. Entonces, no es sencillo utilizar esta velocidad para determinar el tiempo en el cual se vacía este tanque, ¿no? Porque si esta velocidad fuera uniforme, eso implica que la velocidad con que desciende la superficie del tanque también sería uniforme, ¿no? Si es uniforme, entonces conoceríamos la velocidad y conoceríamos cuánta distancia tiene que recorrer, que es h, ¿no? Entonces, a través de la velocidad distancia sobre tiempo, despejamos el tiempo y ya estaría, ¿no? Pero esta velocidad es variable, V1, porque se relaciona con V2. V1 es el análisis que vamos a hacer, ya la velocidad V1, la velocidad de la superficie del tanque, ¿no? De la superficie del agua en el tanque. Esa es la velocidad que vamos a ir utilizando. Entonces, para relacionarlo, utilizamos la ecuación de continuidad. El área por la velocidad debe ser una constante. Esta área por la velocidad aplicada en el punto 1 en la superficie del tanque, igual al área por velocidad aplicada en el punto 2 en la superficie inferior del tanque, donde está la perforación, ¿no? Esos son los puntos 1 y 2 donde vamos a aplicarlo, ¿no? Mientras va saliendo agua por el tanque, se va vaciando el tanque y la superficie del agua del tanque va descendiendo. Entonces tiene una velocidad de movimiento del fluido ahí. Muy pequeña, pero tiene esa velocidad, V1. Entonces, V1 es lo que nos interesa porque tengo que saber con esta velocidad, la velocidad de descenso del agua del tanque, y esta distancia, la que tiene que recorrer esa superficie del tanque hasta que llegue al fondo, y una vez que llegue al fondo esa superficie del tanque, significa que se ha vaciado el tanque. Entonces voy a tener la velocidad, voy a tener la distancia, y voy a poder determinar el tiempo, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer por integrales porque esta velocidad es variable, no es constante. Entonces, en su forma diferencial hay que trabajar. Bien, entonces, el área por la velocidad en el punto 1 igual al área por la velocidad en el punto 2. Este A1 es el área de esta sección transversal con este diámetro, D mayúscula. El área 2 es el área de la sección transversal de la parte hueca en la parte inferior, es decir, con el diámetro D minúscula. B2 es la velocidad en la parte inferior, en la superficie agujereada, en el tanque. Acá abajo, la velocidad con que sale el agua del tanque, y la velocidad V1 es la velocidad de la superficie del tanque, la velocidad con que la superficie del agua en el tanque va descendiendo. Bien, como nos dan el diámetro, se trata de una superficie transversal, de una superficie circular, de una circunferencia, y la superficie o el área de una circunferencia es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces, la misma ecuación para ambos, ¿no? Para A1 y A2, porque son superficies circulares. Pi cuartos se simplifica porque A1 ha pasado a dividir al lado derecho de la igualdad. Entonces, simplifica, tenemos el cociente de los diámetros al cuadrado y la velocidad 2, que por el teorema de Torricelli es raíz de 2GH, la velocidad 2. Entonces, esa es la velocidad 1, es la que nos interesa, la velocidad 1, que es la velocidad de la superficie del fluido en el tanque, ¿no? Con qué velocidad va descendiendo. Y una vez que llegue al fondo, significa que se ha vaciado el tanque, ¿no? Entonces, con esta velocidad hay que trabajar, que como lo vemos acá en esta ecuación, es variable, va a depender de h. Cuando h sea grande, cuando h sea un valor grande, también lo va a ser la velocidad V1, ¿no? Y si h va reduciéndose cada vez más pequeño, también se va a reducir la velocidad V1. Va a depender de h, porque a medida que se va vaciando el tanque, h, el nivel del agua, va a ir reduciéndose. Es el único que va a cambiar, porque la gravedad no va a cambiar, 2 es un número, no va a cambiar. El diámetro de la perforación en la parte inferior tampoco va a cambiar mientras se vacía el tanque. Y lo mismo, el diámetro del tanque en sí no va a cambiar mientras se va vaciando el agua, ¿no? Nada de eso cambia. Lo único que cambia es h a medida que se va vaciando el tanque. Entonces, y justamente V1 depende de ese h,
que continuamente se va cambiando, va descendiendo a medida que el tanque se vacía y por lo tanto la velocidad también. Entonces lo tratamos en su forma diferencial. La velocidad es derivada de la posición respecto al tiempo. En este caso, como estamos hablando de forma vertical, la posición sería y, ¿no? Para la vertical. Derivada de la posición respecto al tiempo, separamos las variables diferenciales y reemplazamos esta velocidad en esta ecuación. Pero para poder resolver esta ecuación cinemática hay que establecer un sistema de referencias. Y el sistema de referencias que vamos a mantener es en la parte inferior, el origen de coordenadas y E positivo hacia arriba. Ese es el sistema de referencias que estamos manejando. En el fondo del tanque, 0. El diferencial del tiempo que estaba dividiendo pasó a multiplicar a la velocidad y acá reemplazamos esta rapidez que tiene la superficie del tanque. Entonces, como hemos establecido un sistema de referencias, esta rapidez B1 es negativa, porque estamos definiendo Y positivo hacia arriba y el origen de coordenadas en la base del tanque, Y positivo hacia arriba, y esta velocidad B1 es hacia abajo, por lo tanto es negativa, ¿no? Esta velocidad B1. Entonces, reemplazando en la ecuación, tenemos esta misma velocidad B1, todo esto es la velocidad B1, y como el sistema de referencias que hemos establecido es negativo, ¿eh? Negativa. No, la otra opción también era establecer, con cualquier sistema de referencias la misma respuesta iba a salir, ¿no? Por ejemplo, establecer en el punto inicial, en el punto más alto de la altura del tanque, ahí el origen de coordenadas y Y positivo hacia abajo. Así también se puede establecer el sistema de referencias. Entonces, con este sistema de referencias, B1 sería positivo, ¿no? Tomando este sistema de coordenadas en cuenta. El resultado va a ser el mismo, ya no va a influir en nada. El resultado exactamente el mismo va a ser, solo que el procedimiento matemático ligeramente diferente. Bien, entonces nosotros estamos trabajando de esta forma, entonces así continuaremos. Integramos ahora sí, no, pero antes de integrar, por supuesto, hay que separar las variables diferenciales porque Y, la posición, vamos a integrar en el lado izquierdo de la igualdad y en el lado derecho de la igualdad vamos a integrar el tiempo. Entonces, todo lo que es Y debe estar en el lado izquierdo y acá tenemos este Y, por lo tanto, lo pasamos al lado izquierdo de la igualdad antes de integrar, ¿no? Que está dentro de una raíz. Está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Entonces, esta raíz se distribuye a 2G y a Y, entonces raíz de Y pasa acá a dividir, y raíz de 2G se queda. El cociente de los diámetros al cuadrado también se queda en el lado derecho, no importa dónde estén, porque todas esas constantes, ya lo habíamos visto antes, no van a cambiar mientras se va vaciando el tanque, entonces no importa si están en el lado derecho o izquierdo, igual van a salir de la integral al ser constantes. El único que no va a salir es justamente Y, ¿no? Que en vez de H se ha trabajado como Y por el sistema de referencias que estamos manejando, en vez de H, Y, ¿no? Porque a cada instante va a ir bajando el nivel, entonces Y va a definir ese nivel de superficie que tiene el agua en el tanque. Entonces integramos en la parte derecha toda esta cantidad sale, la integral sería T directamente. En la parte izquierda tenemos raíz de Y en el denominador, esta raíz se puede expresar como potencia 1/2, esa Y a la 1/2 sube al numerador, cambiando de signo su potencia, Y a la menos 1/2, y eso se resuelve, ¿no? Menos 1/2 más 1, 1/2. Entonces, Y a la 1/2 sobre 1/2. Esa sería la solución de la integral. Y a la 1/2 sobre 1/2. Y por medios extremos, este 2 termina en el numerador, ¿no? Que está en el denominador del denominador por medios extremos, termina acá en el numerador. 2Y a la 1/2. Estos son los límites de integral. Como habíamos dicho en el lado derecho, simplemente la integral termina siendo T. Reemplazando el límite en el lado izquierdo, reemplazando el límite superior menos el límite inferior. Entonces, 2 raíz de 0, este 1/2 es raíz, ¿no es cierto? Raíz de 0 menos raíz de h, ¿no? Raíz de 0 menos raíz de h. Esa es la expresión, acá no pinta nada, esto es 0 simplemente. Acá vamos a tener un negativo, este negativo con este negativo, positivo, por lo tanto. Y ahí despejamos el tiempo. 2 raíz de h tendríamos, ¿no? Raíz de 0, 0, 0 menos raíz de h, menos raíz de h, y este negativo se hizo con este otro positivo. Entonces acá tenemos 2 raíz de h, raíz de 2g que estaba multiplicando al tiempo, pasó a dividir, el diámetro mayúscula que estaba dividiendo pasó a multiplicar, y el d minúscula pasó a dividir porque estaba multiplicando, y el cuadrado igual. Lo hemos factorizado. ¿Cómo este cuadrado afecta al numerador y al denominador? Entonces, de esa manera se lo ha distribuido, se ha despejado el tiempo y se lo ha vuelto a factorizar, ¿no? De los diámetros el cuadrado. Entonces, ese es el despeje. Por supuesto, nos falta para demostrar la ecuación y para eso vamos a ingresar 2 en la raíz
y vamos a compartir una sola raíz, que es lo que tendríamos en el numerador y en el denominador. Es decir, raíz de 4h tendríamos acá, después de ingresar 2 en la raíz. ¿No? Para ingresar en la raíz cuadrada, 2 ingresaría como 2 al cuadrado, por eso 4 sobre raíz de 2g. Entonces tenemos raíz en el numerador y en el denominador, factorizamos la raíz, entonces tendríamos esto, 4h sobre 2g. Simplificamos 4 entre 2, 2, entonces raíz de 2h sobre g multiplicado por el cociente de los diámetros al cuadrado. Y de esa forma demostramos el tiempo de vaciado de un tanque, que es lo que teníamos que demostrar acá. El cociente de los diámetros al cuadrado, raíz de 2h sobre g, ¿no? Entonces, demostrado. En este caso, sí o sí era necesario integrar porque esa velocidad con la que se va vaciando el tanque es variable. En los primeros instantes se vacía más rápido el tanque y luego su vaciado es más lento. ¿No? Porque es obvio, porque en los primeros instantes en el tanque, visto de lado, supongamos es el tanque, ahí tenemos la superficie del fluido, todo eso es agua, H, y acá tenemos la perforación en la parte inferior. Entonces va saliendo agua por la parte inferior, por la perforación. Entonces, en los primeros instantes, como hay harta cantidad de agua, la presión en la parte inferior es mayor, ¿no? Debido a toda esta columna de agua, entonces el agua sale con más fuerza, podemos llamarlo de esa forma. Sale con más fuerza, entonces más rápidamente se va vaciando el tanque, pero cuando llega a este nivel de altura, ya la cantidad de agua no es tan harta en la parte por encima de la perforación, la presión por lo tanto no es tan grande como en un inicio, y por lo tanto la fuerza con la que sale el agua ya no es tan grande, ya no sale con tanta fuerza el agua, entonces más lentamente se va vaciando el agua en esta parte, cuando el nivel de superficie del agua queda por debajo, ¿no? Era variable, por eso era necesario integrar. Bien, ¿tienen alguna pregunta en este ejercicio, jóvenes? ¿Alguna duda? Nada, ¿no? Muy bien. El ejercicio número 33. El tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 40 centímetros cuadrados en la parte más ancha y de 10 centímetros cuadrados en la constricción. Fluye agua en el tubo cuya descarga es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. ¿No? Esto está en sistema internacional, metro cúbico por segundo. Eso mismo en litros por segundo sería 6, ¿no? Litros también unidad de volumen. 6 litros por segundo, ¿no? La descarga. Calcule, inciso A, las rapidez del fluido en las porciones ancha y angosta. Inciso B, la diferencia de presiones entre estas porciones. Inciso C, la diferencia de alturas entre las columnas de mercurio y en el tubo en forma de U, ¿no? Y nos dan la densidad del mercurio, 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, entonces tenemos este tubo de Venturi, se lo llama a este tipo de sistemas, un tubito de Venturi que tiene la característica de tener una sección del tubito un poco más delgada que el resto, ya que se lo llama como cuello o como en este caso constricción, ¿no? Constricción, una parte más delgada del sistema. Entonces, esto y en esos puntos, en la parte más ancha y en la parte angosta, se conecta un tubo en U que conecta al fluido que está circulando por estos tubitos, y debido a la diferencia de alturas que tenemos acá otro fluido, que en este caso es mercurio, la diferencia de alturas, se puede calcular la cantidad de flujo de agua que circula por estos tubitos. Bien, nosotros lo vamos a hacer al revés. Lo que vamos a calcular es H a través del flujo, la cantidad de volumen de agua que está circulando por estos tubitos, ¿no? Es decir, el caudal. Ese dato nos dan, que son 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Bien, entonces resolveremos el problemita. Nos piden la rapidez de los fluidos en las porciones ancha y angosta, entonces, con otro colorcito. Acá en la parte ancha tiene una velocidad v, ¿ya? Y en la parte angosta esa velocidad cambia, porque se reduce el área, ¿no? Se reduce el área, es muy parecido a lo que se hizo cuando llegas tu jardín, la manguerita, la boca de la manguerita lo cierras un poco
para que el agua salga con mayor rapidez y llegue más lejos. Entonces, lo mismo está ocurriendo acá. Se hace más delgadita acá en la constricción, en el cuello, en esta parte más angosta, y lo que va a suceder es que esta velocidad va a ser mayor en este punto, porque se reduce el área y la velocidad crece en ese punto, ¿no? Mayor que en este punto. Bien, para resolver el inciso A utilizamos la ecuación de continuidad, área por velocidad igual a una constante. Los puntos 1 va a ser la parte ancha y el punto 2 va a ser la parte más angosta, la parte más delgadita del tubo. No, por la definición de caudal. Entonces, esta formulita ya lo habíamos visto en la parte teórica. El caudal es igual al área transversal por la velocidad. Entonces, en este caso nos dan el caudal y nos dan los diámetros de la parte ancha y angosta. No, nos dan directamente el área, ¿no? Nos dan directamente el área. 40 centímetros cuadrados en la parte ancha y 10 centímetros cuadrados en la parte angosta. Por supuesto, esos valores, mejor si lo transformamos al sistema internacional, es decir, en metros cúbicos, ¿no? A metros. Entonces ya tenemos el área, ya tenemos el caudal, entonces de esta ecuación despejamos para determinar la velocidad. Entonces estos datitos lo utilizamos para el punto 1, el caudal en ambos casos va a ser el mismo, entonces el caudal en el punto 1, que es el mismo que en el punto 2, el área en el punto 1, en el punto 1 el área es 40 centímetros cuadrados, eso en metros, ¿no? Y para determinar la velocidad en el punto 1, V1. Entonces reemplazando los datos, 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, ese es el dato que nos dan del caudal. Y 40 centímetros cuadrados es el área en la parte ancha, ¿no? Eso en metros, 40 centímetros cuadrados en metros, es 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Okay? Entonces, 6 entre 4, 3 medios, 1.5 metros por segundo. Es la velocidad V1 en la parte ancha, en el punto 1. Ahora lo mismo, la misma ecuación aplicamos, la de caudal, área por velocidad, pero ahora en el punto 2. Y vamos a obtener la velocidad 2, que como se espera, tiene que ser un valor mayor que 1.5, ¿no? Porque el área se reduce, por lo tanto, la velocidad tiene que aumentar en ese punto. Entonces, lo mismo se hace el mismo despeje, el área pasa a dividir al caudal, aplicado al punto 2, el caudal 6 por 10 a la menos 3, el área 10 centímetros cuadrados, eso que en metros cuadrados es 1.10 a la menos 3 metros cúbicos, perdón, metros cuadrados, área. Entonces, por 10 a la menos 3 se simplifica 6 entre 1, 6. 6 metros por segundo en el punto 2. ¿No? La velocidad en el punto, acá me equivoqué, esto debía ser velocidad 2. Velocidad 2 en la parte angosta, en el cuello, 6 metros por segundo. No, como se esperaba, mayor que en la del punto 1. ¿No? Eso ocurre porque el área se reduce en el punto 2. Entonces, por la ecuación de continuidad, ya en ecuaciones también podemos ver eso. Entonces, esto siempre debe ser el mismo número. Entonces, como el área se reduce en el punto 2, la velocidad debe aumentar en el punto 2 para que siga siendo el mismo número, para que la multiplicación sea una constante, siga siendo el mismo número. Entonces, el área cambia de 40 centímetros cuadrados, cambia a 10 centímetros cuadrados, se reduce y la velocidad cambia también de 1.5 a 6, aumenta, ¿no? Se aumenta, incrementa, para que siempre sea el mismo valor. Bien, eso es para el inciso A. Para el inciso B, no recuerdo, el inciso B, la diferencia de presiones entre estas porciones, es decir, en la parte ancha y angosta. Para la diferencia de presiones utilizamos el principio de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, que establece presión más densidad, gravedad, altura, más un medio de la densidad, rapidez al cuadrado, una constante. Entonces, esta ecuación la aplicamos al punto 1, presión más densidad, gravedad, altura, más un medio de densidad, rapidez al cuadrado, en el punto 1, igual esta misma ecuación en el punto 2. Entonces, en el punto 1 vamos a definir nivel de altura. Eso es importante por este término de acá, ¿no? Hay que definir un nivel de referencia y igual a 0. Entonces, justamente sobre esos puntos vamos a definir y igual a 0, ¿no? Para que se simplifiquen, porque ambos están al mismo nivel de altura. Si se elige otro punto, y igual a 0, por ejemplo acá, ahí que sea y igual a 0, entonces ambos tendrían la misma altura h y se va a llegar a la misma ecuación, ¿no? Entonces no importa dónde lo definas, al mismo resultado vas a llegar. Entonces rho GH vas a tener en el lado izquierdo de la igualdad, en el punto 1, igual en el lado derecho de la igualdad también vas a tener rho GH, está a la misma altura, entonces van a simplificar. Ya no importa, entonces no importa dónde lo definas y igual a 0, el resultado va a ser el mismo,
solo que elegir otros puntos te hace un poco más sencillo el trabajo matemático, como en este caso, ¿no? Directamente se van a hacer cero esas cantidades. Bien, entonces en el punto 1 aplicado a la ecuación, en el punto 1, en la parte ancha, tenemos la presión 1, Rho G y E se vuelve 0 porque Y vale 0 en ese punto, para el punto 1, y lo mismo para el punto 2. Y sí tenemos una velocidad, la velocidad 1 en el punto 1 y la velocidad 2 en el punto 2. Por eso un medio densidad velocidad 1 al cuadrado. Y lo mismo en el punto 2, presión 2 en el punto 2, más un medio densidad rapidez 2 al cuadrado. No todo es lo mismo. Por supuesto, estas presiones P1 y P sub 2 son diferentes porque las velocidades V1 y V sub 2 son diferentes. Entonces, en esta ecuación Y no cambia. El nivel de altura en ambos casos es el mismo, pero lo que cambia en el punto 1 y el punto 2 son las rapidez. En el punto 1 es una rapidez de 1.5 metros por segundo y en el punto 2, 6 metros por segundo. Entonces, se hace más rápido en el punto 2. Entonces, esta velocidad se incrementa. Para que siga saliendo el mismo número, entonces como Y no cambia, esta cantidad no va a cambiar, lo que tiene que ocurrir es que la presión debe descender. Es decir, la presión 2 con seguridad es menor. Bien, pero lo que nos preguntan es la diferencia de presiones, ¿no? La diferencia de presiones. Entonces, como la presión 2 es menor, lo resolvemos de esta forma. Presión 1 menos presión 2, ¿no? Presión 2 que estaba sumando pasó a restar a este lado de la igualdad. Si hacemos al revés la diferencia de presiones, nos va a salir el mismo resultado, solo que negativo, nada más. Bien, entonces, esta es un medio de densidad de rapidez 1 al cuadrado, está sumando, pasa a restar al otro lado de la igualdad, una de las condiciones bajo las cuales se cumple la ecuación de Bernoulli, y todo lo general que habíamos avanzado en dinámica de fluidos, es que la densidad debe permanecer una constante, ¿no? Entonces, estas densidades, por supuesto, son iguales, por eso no se lo ha puesto un subíndice 1 o 2, porque son las mismas. Las factorizamos. Otra vez, como se trata también de un fluido líquido, es incompresible, entonces no cambia, ¿no? Las factorizamos. Un medio de densidad, B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Tenemos ambas velocidades. Tenemos la densidad del agua, el fluido que se desplaza por estas tuberías es agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya está. Con eso conocemos la diferencia de presiones, reemplazando esos datos. 6 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado por 1000 entre 2, sale todo esto. 16.875 pascales. Esa es la diferencia de presiones que hay entre dos puntos, ¿no? No se sabe exactamente cuánto es la presión P1, la presión absoluta, ni se sabe la presión absoluta P sub 2, pero la diferencia de presiones entre ambos puntos es este valor, 16.875 pascales. Bien, eso es para el inciso B. Para el inciso C, ahora hay que trabajar con el tubo en U, ¿no? Entonces, se conecta de este tubito en U, en esta tubería, por supuesto, de tal forma que haya conexión, ¿no? Acá parte del agua está en esta parte del tubito en U, en esta parte igual. Hay conexión para que se pueda transmitir esa presión. Entonces, como hay diferencia de presiones, la presión en el tubo, en el punto 1 es mayor que en el punto 2. La presión 1 es mayor que en el punto 2, que la presión en el punto 2. Entonces, debido a esas presiones, se transmite en el tubo en U, y el tubito en U, esta parte de acá, está conformado con otro fluido, con mercurio, ¿no? Para justamente divisar estas diferencias de alturas que se producen en el fluido mercurio, ¿no? Porque si también fuera agua, se produciría ese mismo, no un mismo nivel de altura, pero sí se produciría un desnivel también, pero como es agua y está conectado en agua, no se leería claramente cuál es ese desnivel que se produce, ¿no? Entonces se utiliza otro fluido para que justamente se vea ese desnivel en este otro fluido debido a estas presiones. Como la presión P1 es mayor, entonces empuja con más fuerza el lado izquierdo, el brazo izquierdo del tubo en U. Como la presión 2 es menor, entonces se deja vencer el lado derecho del tubo en U, porque la presión 2 es menor, ¿no? Entonces se deja vencer, por eso hunde más la presión acá al mercurio en el lado izquierdo del tubito en U, y sube más el nivel del mercurio en el brazo derecho del tubo en U, debido a que la presión en esta parte angosta, en el cuello, es menor, ¿no? Entonces produce ese desnivel, es como fuerza. Acá tenemos una fuerza F1, claro, la presión por esta área transversal va a ser fuerza, ya que tenemos la fuerza F2. Entonces, como la fuerza F1 es mayor, la vence y se genera este desnivel, ¿no? Ese desnivel.
Hay un punto en que se va a permanecer en equilibrio en acá porque adicionalmente a la fuerza F2, esta columna de aire también va a ejercer una fuerza o una presión que lo va a nivelar finalmente con F1. Claro, no se va a producir continuamente un desnivel hasta que entre mercurio en el tubito en U, ¿no? Claro, a menos que realmente sea muy grande la diferencia de presión. No, va a llegar a un punto de equilibrio, porque esta columna de aire columna de mercurio que va quedando encima, se va sumando esta fuerza de tal manera que se va a equilibrar con la fuerza F1 del tubo izquierdo. Bien, entonces, para el inciso C, tenemos esas dos presiones, P1, P2. La presión P1 en el lado izquierdo del tubo es mayor, por lo tanto se genera este desnivel en las superficies de ambos fluidos y esa altura H en ese desnivel en el tubo en U debido al fluido de mercurio, esa altura H hay que calcular. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular las presiones P1 en este punto, en la interfaz, en el tubo izquierdo, P1', ¿ya? Que sería la presión P1 más la presión debido a esta columna de aire, ¿no? Entonces, en este punto vamos a hacer presión en función de la profundidad para un fluido líquido. La misma ecuación que habíamos utilizado antes para el ejercicio anterior. Esta ecuación vamos a utilizar para determinar P1'. Ya, a ese mismo nivel de altura, es decir, acá, tenemos la misma presión, también P1'. En ese punto también la presión es P1', porque estamos en el mismo fluido, mercurio, en ese trecho de acá, y estamos al mismo nivel de altura o al mismo nivel de profundidad. Por lo tanto, las presiones son la misma. Pero en el lado derecho del tubo no lo podemos hacer directo, ¿no? De P2, ir a calcular P1', porque no se trata de un solo fluido. Acá tenemos primeramente agua y luego este trecho es mercurio. Entonces, lo vamos a hacer como en el ejercicio anterior, lo vamos a hacer por trayectos igual. Entonces, desde P2 hasta esta interfaz vamos a calcular la presión y luego de la interfaz hasta acá, P1'. Entonces, por el lado derecho, por el lado izquierdo, calculamos P1', por el lado derecho calculamos también P1', solo que lo vamos a hacer con dos trayectos, con dos ecuaciones, ¿no? Debido a que hay dos diferentes fluidos. También calculamos P1', ambas presiones P1' deberían ser iguales, las igualamos y de ahí debería salir el resultado para H, ese desnivel. ¿Ok? Empezaremos por el lado izquierdo. Entonces vamos a definir esta variable H, la distancia desde el punto de donde vamos a definir profundidad 0, que es el punto donde están P1 y P2, ¿no? Hay nivel de profundidad 0, ¿no? Y desde ese punto hasta esta interfaz que queda más arriba, esa distancia o esa profundidad es H mayúscula. Ya que este H se va a ir simplificando, no representa mayor inconveniente. También vamos a trabajar en el sistema de tal forma que vamos a considerar que todo el fluido está en reposo. Por supuesto, acá tenemos una pequeña parte del fluido que está en movimiento, está en dinámico, ¿no? Hay flujo de fluido, pero esa parte vamos a considerar que es bastante pequeñita, es una pequeña parte comparado con todo lo demás que vamos a estudiar, que esa pequeña parte la podemos considerar despreciable, ya despreciable para no complicarnos más. O si quieren podemos tomar los puntos P2 y P1 justamente ahí, un poco más cerca del tubo en U, para que sea mucha mejor aproximación. El resultado va a ser el mismo porque esta presión 2 es la misma en todo el tubo, en toda la parte del tubo que está fluyendo el agua, en toda la parte angosta, por supuesto, ¿no? Y P1 es la misma en cualquier punto del fluido en la parte ancha. Bien, entonces empezamos por el lado izquierdo, aplicamos la ecuación P igual a P0 más densidad, gravedad, profundidad. Entonces la presión P1' va a ser igual, estamos definiendo nivel de profundidad H0 a este nivel, donde están las presiones P1, P2. Entonces, igual a la presión a profundidad 0. La profundidad 0 es acá. Y a ese nivel la presión es P1, por este lado, ¿no? Por el lado izquierdo del tubito. Por eso presión 1 acá, más densidad del fluido. Acá tenemos agua, densidad del agua, todo eso es agua, hasta P1'. Gravedad y la profundidad. La profundidad es H mayúscula más H minúscula, ¿no? Todo esto hasta este punto es H mayúscula y como podemos ver acá, desde este punto hasta P1' es H minúscula. Entonces la profundidad total es la suma de ambos. Ahí está, tenemos P1'. Ahora la misma ecuación aplicamos al lado derecho del tubo, pero lo hacemos con dos trayectos, primero acá del agua y este es, pequeño trayecto debido al mercurio. Debido al agua.
No, presión igual a presión a profundidad cero, densidad, gravedad, profundidad. Presión a profundidad cero, P sub 2, en el lado derecho del tubo. P sub 2 acá, más este pequeño trecho se trata de agua, por eso densidad del agua acá, gravedad, y la profundidad se trata de H nomás hasta ese punto, hasta la interfaz. Entonces ahí está la primera ecuación. Ya tenemos P sub 2'. Ahora, a partir de acá, aplicamos la misma ecuación para ir finalmente a este nivel de profundidad y determinar P1'. Entonces, acá definimos otra vez nivel de profundidad 0, lo mismo que hicimos, ¿no? Cambiamos este nivel de profundidad H0, ahora este punto, al punto P2', ahí es nivel de profundidad 0 y aplicamos la misma ecuación. Esta presión P1', entonces va a ser igual a la presión a profundidad 0, la profundidad 0 es acá y en ese mismo punto la presión es P2'. Ahora, este trechito se trata de mercurio, por eso acá la densidad del mercurio, gravedad y la profundidad que sería H minúscula en este caso. P2', que lo tuvimos de la anterior ecuación, los reemplazamos en esta segunda. Entonces, todo esto viene a ser P2', ¿no? P sub 2 más densidad del agua, gravedad H mayúscula, más densidad del mercurio, gravedad H minúscula. Muy bien, estas dos presiones por el lado derecho del tubo y esta otra presión, P1' por el lado izquierdo del tubo, deberían ser iguales, porque están al mismo nivel de altura o al mismo nivel de profundidad. Por lo tanto, igualamos ambas ecuaciones. De la igualdad tenemos esto. Todo esto es el lado izquierdo del tubo y todo esto es el lado derecho del tubo. Entonces, densidad del agua, gravedad H mayúscula, densidad del agua, gravedad H mayúscula, se simplifican y así H mayúscula ya no molesta. Esta variable que habíamos introducido en el problema, ¿no? Se simplifica al final, entonces no es un inconveniente. Y de ahí despejamos H minúscula. No, este de acá que está sumando pasa a estar al lado derecho de la igualdad y P sub 2 que está sumando pasa a estar al lado izquierdo de la igualdad y tenemos esta ecuación. P sub 1 menos P sub 2 lo tenemos del anterior inciso, del inciso B, es justamente un valor que hemos encontrado, entonces ya está listo para reemplazar acá. Factorizamos densidad, gravedad, gravedad H del lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, tendríamos, bien, el paso intermedio acá se ha hecho Hg, densidad del mercurio menos densidad del agua. Y todo este paréntesis con la gravedad pasó a dividir al lado izquierdo de la igualdad, ¿no? P1 menos P sub 2. Y toda la igualdad se ha dado vuelta. Entonces, ese sería el despeje. Bien, reemplazamos. Esta diferencia lo tenemos del inciso B. Densidad del mercurio nos dan 13.6 por 10 a la 3. Y densidad del agua, 1000. Gravedad 9.8. El resultado sale 0.1367 metros. En centímetros, 13.67 centímetros. Entonces, ese desnivel se genera en el tubito en U conectado a esta tubería con mercurio, el tubito en U, ¿no? Con mercurio. Entonces, en mercurio se genera ese desnivel, ¿no? Por supuesto, esos dos líquidos tienen que ser no miscibles para que no se puedan mezclar y se pueda ver claramente esta diferencia de alturas en el tubito en U. Esta estrategia por lo general se aplica al revés, Entonces, para saber en tubos de conexión de fluidos, ya sea en gasoductos, a un fluido gas también se puede aplicar esto, por supuesto, en gasoductos o tubitos de conexión de agua o cualquier otro tipo de fluido, tubitos de fluido, para conocer cuánta cantidad de volumen de fluido se está distribuyendo, ¿no? Para conocer el caudal, se lo aplica al revés. Se conecta el tubo en U, se determina este H, se mide cuánto es ese H en el tubito en U, ¿no? Y a través de este H se va de forma inversa, lo que hemos hecho acá, de forma inversa, para calcular el caudal. ¿Cuánto volumen de fluido está circulando por este tubito? Eso es lo que en realidad se hace, ¿no? Un poco al revés. Acá lo que nos han dado es el caudal y a través del caudal hemos calculado H, esta diferencia de alturas, en el tubito en U. Pero lo general es al revés. Lo que se mide primeramente es esta diferencia de alturas en el tubito en U y a través de eso se va calculando el caudal en este tubo. En este gasoducto puede ser, o algún tubito, o algún oleoducto que está transportando algún tipo de fluido, ya sea gas o líquido, ¿no? En los líquidos, por supuesto, mucho más confiable esta ecuación porque cumplen con mayor cabalidad la condición de que la densidad sea una constante, ¿no? Si se trata de un gas, sí hay que tener un poco más de cuidado, porque la densidad ya es
mucho más inestable en el caso de un gas, ¿no? Muy bien, esa sería la solución en esta ecuación, en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? ¿Alguna duda? Nada, ¿no? Muy bien. Les dejo un ejercicio para la siguiente clase, jóvenes, para el lunes en el Classroom. No lo he preparado todavía, así que lo voy a publicar un poco más tardecita, a más tardar mañana por la mañana. Así que quedaremos ahí, continuamos con más ejercicios el día lunes, a menos que tengan alguna pregunta.